Buenas noches, mi nombre es Angie Ramírez y vamos a hablar acerca del teorema de Green. Eh, este teorema o este tema está dirigido para el curso de Matemáticas 3. Bueno, en el teorema de Green vamos a hablar acerca pues su definición, su teorema, su ecuación matemática, un ejemplo y un ejercicio matemático. Bueno, el teorema de Green, su nombre se debe gracias al científico británico George Green. El teorema de Green se trata sobre curvas cerradas simples por trazos que estas están orientadas en contra de las manecillas del reloj. Es de gran importancia para el cálculo de integrales de circulación, así como lo vemos en las imágenes, ¿cierto? Son áreas cerradas. En cada una de las figuras vemos que son áreas cerradas. ¿Qué hace esas flechas que vemos en la frontera de cada área? Y aparte de eso, que van en contra de las manecillas del reloj, lo que me están haciendo es como calcular ese flujo que me está pasando alrededor, ¿cierto? La cantidad de flujo que me están pasando alrededor de cada una de las figuras. Es muy importante, ¿cierto? Que tienen que ser cerradas, o sea, tienen que ser curvas cerradas y continuas para que ese teorema se pueda cumplir. En este momento vamos a la definición del teorema. Se define, ¿cierto? Esta definición está de la siguiente manera. Según el teorema, si F es un campo vectorial continuo y diferenciables de R2, la integral de circulación de F va en sentido contrario a las manecillas del reloj a lo largo de la curva simple cerrada en el plano. Esto es igual a la integral de superficie de la componente K de rotacional del campo vectorial sobre la región S o superficie, encerradas por la curva. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? Que esas áreas que yo esté evaluando, ¿cierto? Deben ser cerradas, continuas y diferenciables. Es decir, también que yo esto solamente lo trabajo en figuras planas y que me dice que están en R2. Es decir, que yo voy a tener en cuenta X y a Y al momento de, de hacer ese cálculo. Ahora, ¿cierto? Ya viendo que deben de ser continuas, se trabajan en figuras planas y con las variables independientes de X y Y. En este momento vamos a definir su ecuación matemática. Matemáticamente se define como la integral cerrada, ¿cierto? La integral cerrada de la función vectorial por un diferencial de R de una curva cerrada. O también es igual a la doble integral de superficie por un diferencial de área. Estas tienen que ser cerradas y las podemos definir como un triángulo, como un cuadrado, ¿cierto? Un triángulo, siempre y cuando sean cerradas y continuas. En la parte izquierda de la ecuación está escrita la forma vectorial e integral. Y en la parte derecha está definida como la integral diferenciable donde se integra sobre una superficie cerrada. ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué se utiliza este teorema de Green? Es para
es para como definir la cantidad de flujo que pasa alrededor de una superficie cerrada. Es decir, como lo vimos en las primeras diapositivas, ¿cierto? O sea, esta es mi región. Esta es mi región. Entonces, lo que quiero es, esa es mi área, ¿cierto? Entonces, quiero mirar esta frontera. ¿Qué cantidad de flujo me está pasando por esa frontera, ¿cierto? Eso es como lo que en realidad, en sí, trabaja el teorema de Green. Em, ¿Por qué me dice que yo debo tener en cuenta, ¿cierto? Su, su frontera, o sea, esta parte, más no esta parte. Porque al momento de que yo divida esto en partes muy pequeñas, ¿cierto? En partes muy pequeñas, entonces voy a hacer que al momento que yo vaya a evaluar este punto, voy a encontrar que están en el sentido antihorario y en el sentido horario. Y eso va a permitir de que se me anulen esos puntos, ¿cierto? Por eso me dicen que yo debo evaluar es en esto, acá, donde está mi frontera. Porque al momento que yo vaya a evaluar este punto, van a ser diferentes. ¿Cierto? Acá. O sea, yo evalúo es en estas fronteras de cada una de las áreas que tenga. Ahora vamos a dar un ejemplo como donde usted lo pueda ver como más práctico, ¿cierto? Y es en el caso de que yo tengo un barco y este lo voy a introducir en el agua. Al momento que yo pongo en contacto mi barco con el agua, este me está delimitando, ¿cierto? Me está formando una región, una área, y es ahí donde yo puedo evaluar, ¿cierto? Esa área, puedo evaluar qué cantidad de flujo me está pasando, ¿cierto? Me está pasando en la frontera. Eh, ¿Cierto? ¿Qué cantidad de flujo me está pasando alrededor del barco? Eso es pues como uno lo puede ver más físico, como lo pueden tener. En sí, es cierto, ese teorema lo que hace es medirme la cantidad de flujo que me pasa por alrededor de la frontera de mi área, ¿cierto? Este teorema no solamente se trabaja en las partes vectoriales, también los puedo trabajar en los campos electromagnéticos. Bueno, ya hemos definido entonces pues, el teorema, ¿cierto? Un ejemplo donde lo podemos ver y su definición matemática. Ahora vamos a hablar acerca de un ejemplo matemático. De acuerdo al ejemplo, ¿cierto? Me están pidiendo que evaluemos la integral de línea mediante el teorema de Green, donde C es el triángulo y cuyos vértices están definidos de la siguiente manera, ¿cierto? Donde mi P1 va a ser acá, este va a ser mi P2 y este va a ser mi P3. Y la ecuación que me están dando es de la siguiente manera. La integral cerrada de 2x por y por un diferencial de x y menos x al cuadrado por y por un diferencial de y. Bueno, si recuerdan, ahora pues hablando acerca de la definición, yo no voy a trabajar dentro de mi área, porque al momento que yo vaya a evaluar estos puntos, pueda que los tenga sentido antihorario o sentido horario. Y esto es lo que me va a permitir que se me anulen esos puntos. Entonces por eso vamos a trabajar sobre mi superficie, que en este caso
nos dieron así, ¿cierto? Que va a ser esta flecha de acá, esta de acá y esta de acá. Listo. Para estos puntos, yo en la ecuación voy a definir, le voy a dar que para este lado, este va a ser P y para este va a ser Q. Y de acuerdo pues a la ecuación matemáticas que teníamos, ¿cierto? Vamos a decir que la integral cerrada de la curva va a ser el punto P, ¿cierto? Que en este caso va a ser este, por un diferencial de X más Q por un diferencial de Y. Que esto va a ser igual a la doble integral de superficies por las derivadas parciales de Q con respecto a X y la derivada parcial de P con respecto a Y. Y por un diferencial de área. Al momento que pues acá, ¿cierto? Como acá lo vimos, definimos a P y definimos a Q. Y acá hacemos sus derivadas parciales de P con respecto a Y la derivada parcial con respecto a X. Y nos dio este valor. Bueno, acá es muy importante también tener en cuenta que yo debo encontrar una pendiente y me dicen adicional que debo evaluar este punto con este punto, ¿cierto? Ahora sí, vamos a continuar como con el proceso de lo que habíamos dicho. Entonces acá me están pidiendo que evaluemos este punto, ¿cierto? Este punto. Y que encontremos a M, ¿cierto? A mi pendiente. Que en este caso yo los definí de la siguiente manera. Que ese sería mi P1, ¿cierto? Para hallar la pendiente. Y ese sería mi P2. Ese sería mi pendiente, la que yo voy a hallar. Entonces, acá sería X1 y Y2. Y acá sería X2 y Y2. Listo. Entonces, de acuerdo a esa información, ¿cierto? Yo reemplazo, de acuerdo a estos puntos que definí, reemplazo en esta ecuación de la pendiente. Donde al reemplazar esos valores, me va a dar que M es igual a -1. Al momento de ya tener mi pendiente, vamos a la fórmula general de la recta, que está acá en esta parte. Y también reemplazo los valores que están acá en este lado. Al momento de ya reemplazar, me dice que Y es igual a este valor. Y seguimos reemplazando la ecuación, ¿cierto? Acá, donde yo ya había derivado, ahorita derivamos, ¿cierto? Eso fue lo que nos dio la derivada. Las derivadas parciales de P con respecto a Y y esto, la derivada de Q con respecto a X. Entonces al momento ya de tener estas dos, vamos a introducir estos valores acá en mi integral, ¿cierto? Yo ya tengo todo, en este momento yo ya tengo pues solucionado el problema. Acá, ¿cierto? Ya hacer todos los reemplazos, encontrar, y recuerden que vamos a encontrar este punto, ¿cierto? Vamos a evaluar ahí en este punto. Entonces ahora pasemos. Entonces acá seguimos, ¿cierto? Seguimos con el procedimiento de la integración con respecto pues a la ecuación, y acá están las derivadas parciales que realizamos anteriormente. Bueno, sigamos acá. Bueno, seguimos con el proceso, todo, ¿cierto? Esto. Como lo dije, yo ya la había solucionado el problema. Acá lo que yo quiero pues como resaltar, como quiero que vean, o sea, esto realmente como lo dije ahorita en el barco, es como esta es la cantidad de flujo que me está pasando por la frontera de mi barco. O sea, al momento de yo desarrollar el ejercicio, pues podemos evidenciar que eso es como la cantidad de flujo que me está pasando en un determinado área, ¿cierto?
O sea, más que yo definir una parte matemática, más que darle un ejemplo, quería ver esta definición, cómo se puede aplicar. O sea, viéndola de cierta manera, vemos que se puede aplicar de una forma muy básica, muy cotidiana, ¿cierto? Como mirar en esa área cerrada cuánto, cuánto flujo me está pasando. Em, y no hasta ahí. Y muchas gracias.